Entonces sí, somos Despabila, este colectivo que decía, que tiene que ver, que nació con el estallido social en Chile, pero también tratando de hacer conexiones transcontinentales, viendo también el contexto de la violencia acá, policial, el racismo también, las luchas contra el racismo acá. Y también tenemos un interés fuerte en los movimientos feministas en el continente. Entonces, como el grupo tiene un interés especial en las artes y la política y las luchas por la justicia social, la última vez invitamos a dos artistas gráficas y queríamos invitarte a ti, una persona de larga trayectoria con los talleres, Soy la más vieja. como escritora, tallerista, como también feminista, editora, con muchos tipos de proyectos. Entonces, la invitación es hablar de tu trayectoria y cómo ves la relación entre la política, sobre todo el feminismo y todos tus proyectos, para comenzar. Y sé que es una pregunta amplia, pero... A ver, partamos por lo práctico. Soy Pia Barro, soy feminista, soy escritora y soy tallerista. Soy profe, por supuesto, pertenezco al amplio mundo de las pobres horas, como digo yo, no profesoras, sino que pobres horas del planeta, pero especialmente de Chile. En términos puntuales, yo estudié para ser profe castellano, hoy en día se llama de lenguaje, pero bueno, por lo menos en Chile. Y esos fueron mis estudios, y después me especialicé en literatura latinoamericana. Eh, He hecho talleres desde los 19 años y tengo 64. A punto de cumplir el 20 de enero 65. Wow, Soy de la tercera edad, anciana, abuelastra, pero no abuela todavía, pero ya algún día alguna de mis hijas, supongo, de las que parí directamente, tendrán niños, espero, alguna. Una ya acaba de declarar, hacer su declaración de principios que no va a tener niños. Es la que tiene pareja, así que ya asumió que no, asumo. Tengo un marido, hace el mismo, hace 37 años, así que soy un descrédito para todas las feministas. Por lo menos poder tener unos 4, digo yo, para el currículum, pero no, tengo el mismo, hace mucho rato. Una perra, 2 gatas, 2 hijas, etcétera, todo lo que hay que tener. Y soy feminista desde antes de conocer la palabra. He trabajado toda mi vida haciendo talleres literarios y inicialmente fueron solo para mujeres. Mi intención era dictadura, así que era complicado explicar. Aquí hay chilenas que van a entender mejor lo que digo, pero estaban prohibidas las reuniones y por lo tanto también no había, o sea, al no haber derecho a reunión por el bando número 100 y algo, no había posibilidad de hacer talleres literarios que no fueran vigilados. Bueno, yo hice talleres literarios. Empecé en realidad originalmente enseñando a las mujeres a escribir cartas y después seguí haciendo talleres literarios, principalmente con esas mismas y después con otras cosas más, y empecé a hacer un taller que es de tipo metodológico, no tertulia, que es la diferencia, pero en este minuto todo el mundo da talleres metodológicos porque más de 1000 escritoras y escritores han pasado por mis talleres, que son muy buenos escritores hoy en día, y a su vez reproducen la mecánica del taller. Y ese sistema metodológico tiene que ver con algo que en ese entonces era una aspiración, que era un sentido democrático de escritura, que es la producción textual en las mismas circunstancias, bajo los mismos parámetros y en las mismas condiciones físicas de ese minuto. Que es muy distinto cuando tú llevas un texto ya hecho y trabajado. Entonces, a veces tienes secretaria, a veces tienes nana, a veces tienes 11 chiquillos y un marido golpeador. Entonces, la idea de producir el texto en tiempo real y trabajar en ese instante tenía que ver para mí con un concepto también democrático de la escritura. Y ese concepto democrático para mí era súper importante, de establecer condiciones, ya que no tenemos ni tendremos nunca la posibilidad de una cierta hegemonía cultural y que todas las personas somos construcciones sociales y por lo tanto esa diferencia y aparte, para mí era la idea de producir en una sala, este año ha sido por Zoom, pero bueno, en una sala de clase, una situación lo más democrática posible donde la única dictadora era yo. Entonces, pero a su vez que aprendieran
una técnica narrativa en cada sesión, saber cómo se hacía y para qué servía, que para mí eso es un taller literario, saber cómo se hace y para qué sirve, y a su vez que lo produjera en el momento, y eso también rompe con los espíritus competitivos que para mí son capitalistas. Tú no compites con otros, compites contigo misma, en la sala y en las circunstancias. Entonces, cada una de las personas, uno y una yunes que estén ahí, van a estar produciendo algo y tratando de cumplir con un objetivo. Entonces también la crítica de ese instante tiene que ver con esa misma situación, que es, tú criticas si alguien cumplió o no cumplió con el objetivo, y tu aporte es cómo podría hacerlo mejor, o qué cosa tú encuentras que está súper mal construida o que puede ser de otra manera, pero que el aporte no sea, ay, me cargó este texto, no, esto no me gusta, o mira, esto no es decolonizante, me importa un cuesco todas esas tonteras. Lo que me importa es que cada persona haya escrito lo mejor de sí, lo haya hecho en el momento, y que cumple o no cumple con el objetivo. Entonces, tú no tienes que competir con nadie, no tienes que reestructurar nada, tú tienes que ir aplicando e internalizando conocimiento. Y sales de 2 horas de clase bastante golpeada y zamarreada, pero tus compañeros y compañeras te critican, también pensando que a ellos les va a ocurrir lo mismo. Entonces la situación no es hacerte mierda en una crítica, sino en el fondo la construcción de un espacio comunitario donde cada persona que está ahí es responsable del producto final de algo. Entonces cuando se produce, después les voy a mostrar un par de cosas, pero cuando se produce un libro objeto, puede haber textos mejores o peores, pero cada persona que está ahí es responsable de cada texto, por lo tanto también del de todos sus compañeros, porque no supieron decirle lo mejor para que fuera lo mejor posible. Entonces también, en el fondo tiene que ver eso para mí con la democracia, pero también con un sentido comunitario que para mí es importante del feminismo. Más que el sentido de la competencia o del feministómetro, tiene que ver con el sentido social y de comunidad que tiene un taller. Eso es un poco la mecánica y esos son los talleres para mí metodológicos, ¿no? Que son a partir de un método de escritura. He hecho talleres toda mi vida, he dado seminarios, he dado charlas, he recorrido el planeta y conozco a la Alice hace 30 años, cuando era una pendeja riumbú, que nos íbamos para el sur, creo, fue la primera vez que vi a la Alice, y nos conocimos a riumbú, conversando. Ella era estudiante en ese entonces, y yo ya era una hincha pelota de siempre. Pero eran los primeros años de la democracia en Chile, y bueno, ya han pasado 30 años de eso. Entonces, eso es un poco más o menos lo que hago. Hago desde ese entonces y hasta ahora, desde los 80 hasta ahora, libro objeto. Tendría que mostrarle algo para que vieran. Lo siento con los desparramos, pero... Como parte quisiera decir que sí, para mí el tema del orden público es casi como pornográfico, me encanta, así es como, me encanta diseñarlos y verlos, como que tenía que acotar eso, lo siento. Bueno, les muestro, esto fue el del año anterior para el estallido, o sea, para el Mayo Feminista, no sé si se ve bien, que son encapuchadas, en que retomamos el craft. Entonces, son microcuentos ilustrados por diferentes ilustradores e ilustradoras chilenos y chilenas, que todos los años nos han cooperado gratuitamente con esto. Eso es, y vienen los cuentos de los talleres, y este se llama Encapuchadas. El del año pasado, que ni siquiera alcanzamos a mover porque vino la pandemia, es esto que se llama El Lugar Sagrado. Si se fijan en el logo de arriba, es un water. Y esto es un vanitorio. Oh, Tiene, wow, salió súper bien. donde vienen los microcuentos también ilustrados dentro de la cajita del vanitorio. Son cosas modernas de los últimos que hemos hecho.
Este es el único para niños que tenemos, está agotadísimo, así que no existe. Yo tengo 2 ejemplares nomás y son de respaldo. Es para colgar en la puerta. Y se llama Leer por Leer. Esto porque yo estoy absolutamente en contra de la escritura infantil pretendiendo direccionarlo, o sea, para que aprendan a hacerse pichí, para que aprendan a no tener miedo, para que aprendan. No, para mí la lectura tiene que ser leer por leer, por el simple y horroroso vicio de leer por leer, no para conseguir algo. Y esto viene de este otro, o sea, el envase viene de este otro, que era para colgar en la puerta del baño y que dice no molestar. Y que tenía microcuentos también, mismo sistema, microcuentos con de 100 palabras máximo, con textos que van a ir ilustrados también. Todos tienen que ver, es una interacción entre la gráfica y la escritura. Todas las cosas que hemos hecho. Este año fui parte de algo precioso, que no lo hice yo, porque tengo una amiga muy querida que tiene una editorial que se llama Cherezade, que es una editorial principalmente dedicada a la microficción, pero también a hacer libros propios. Si alguna quiere meterse a un taller por Zoom, les recomiendo meterse a este taller que se llama El cuerpo como territorio de escritura, que doy con la Lorena Díaz Mesa este verano. Pero esto son cajas de fósforos. La colección tiene solo cuatro historias, microcuentos. Una que tiene que ver con los piratas, más bien con los chicos que perdieron los ojos en la Plaza de la Dignidad, los nuevos piratas. Otro con el Sename, que es el abuso de los niños en nuestro país. Otro con que es el único hombre que está acá, que es de Argüello, de Sánchez Argüello, otro escritor, y que tiene que ver con la violencia de género, escrita por un hombre, y el mío que tiene que ver con la pandemia. Y es esta caja de fósforo, ahí le muestro el mío de puro gótica, pero bueno, la hizo la Lorena, que atrás la colección se llama Quemarlo Todo, ¿no? Y esta es la cajita de fósforos, con un fosforito, que se toma el fosforito, se estira, tiene el microcuento y la ilustración. Wow. No sé si estoy ilustrando bien o no, pero ahí. Wow. Hecho Súper en una caja de fósforos. Estas son otras cosas que ha hecho la Lorena, que es con Plisado el turco, es uno de un Marina Vergara, que es wow. Este otro es con el golpe mío, más viejo que no, pero bueno, es un cuento mío muy viejo que me ha traducido a todas partes del mundo, pero cuando estoy traducida a todos los idiomas por esta cagada de cuento, una cosita así. Pero así, viste, y es con ilustración también de un artista de Valdivia. Sube un poquito. De Concepción, ahí. Ahí sí. Y si se dan cuenta, perdón, lo doblé mal. Ya lo dejé mal, yo siempre hago las cosas ya ahí. Y este es el mapa turco. Wow. Entonces tiene una colección de estas cosas. Antes de la pandemia, tuvimos unas marchas y unas cosas, pues yo también pertenezco a muchas cosas, pero soy parte de mucho, pero no me meto muy bien en todo, porque hago muchas cosas. Y enseñé a otras mujeres a escribir, o sea, a hacer talleres para los sectores vulnerables y todo, para a los chicos también de la primera línea. Entonces le hice un taller y hicimos fanzines. Y el taller es nuestro lema: escribir es resistir. Entonces, si se fijan, esto es un sistema muy práctico. Aquí las diseñadoras y las encargadas de artística de arriba van a cacharlo, pero es súper práctico, muy simple, de hacer un libro que funciona tiro-retiro por dentro y por fuera, en el fondo, si se fijan. Este está hecho por los dos lados. También con ilustraciones, y es con nada hacer mucho. Sí. Una resma de papel cuesta nada, y el grupo de personas que estuvieron en este taller participan cada una con un cuento pequeñísimo, o sea, cuentos muy breves. Oh, wow. Y funciona así. Wow. Haces 500 ejemplares y los tiras a la chuña si quieres. Y la idea es que todas ellas a su vez dieran talleres para los chicos y los sectores vulnerables y para la gente de la primera línea. Esto para mí, porque siempre la escritura para mí ha tenido que ver con la sanación y salvación. ¿Qué más? El regalo de Navidad que me hizo Lorena, que es esta
Esta chica que les digo yo que tiene Cherezade y que fue mi alumna y todo lo demás, me regaló. ¿Cuál es el apellido de ella? Lorena Díaz Mesa. Me regaló estas mujeres hechas en cartoncito, porque ella siempre Oh, inventa wow. tejiendo juntas. Espectacular. Este Wow. lo tengo que colgar todavía, pero tengo que lacarlo primero. Hacemos muchas cosas. Yo tomé todo el curso para que ustedes vean, hice todos los doblajes, lo hice todo chueco, todo mal, porque una cosa es hacerlo exacto como se debe y otra cosa es tener que recortarle porque no se sacan las puntas. Porque yo siempre sé lo que quiero, pero siempre tengo diseñadoras y diseñadores que hacen lo que yo digo. Pero yo nunca sé qué tan difícil es la cuestión. Ahora me enteré. Entonces, ahora hacemos un curso que lo hicimos con la Unidad de Derechos Humanos, de Memoria y Derechos Humanos, para las mujeres de los extremos de Chile, de zonas extremas que están vinculadas a sitios de memoria y o están vinculadas a esos sitios o han sido víctimas de violencia violencia de Estado. Y hicimos este taller que también es el cuerpo como territorio de escritura. Y hicimos también fanzines con ella y lo hicimos por vía Zoom, que estaban súper contentas porque nunca hubiéramos podido hacer todo lo que se hacía con gente que estaba en Arica, gente que estaba en Punta Arenas, Wow, sí. el país entero con un grupo chiquitito de mujeres que estaban de diversas zonas. Eso es como un poco lo que hemos hecho este año. ¿Qué más? No, he hecho varias cosas más, pero eso tiene que ver con los trabajos y con lo que estamos haciendo todavía. Y es parte de lo que hacemos usualmente. El 40% de las cosas que las hacemos remuneradas y el 60% sin remuneración por amor al arte. Pero todos ustedes entienden lo que significa eso porque todos hacemos lo mismo. Y tiene que ver con este mundo de las mujeres, aparte de que tenemos tan mala relación con el dinero, de no saber cómo cobrar por un trabajo que a ti te encanta. Y ahora comprendo la prostitución, porque yo también lo haría fantástico, pero no tuve edad de emprendimiento en ese momento. Un poco eso, pueden preguntar lo que quieran. Acabo de publicar un libro, eso sí, también. Me quedó precioso, que es este, Oh, Hebras. Hebras. Y la portada, Es de la Plaza Dignidad. el caballo con los ojos sangrando y que es un Sí. trabajo de mi hija mayor, que es artista del Abril, que ella hace, Claro. ¿cómo se llama? Es artista textil. Y bueno, hizo estos bordados sobre el caballo con las lágrimas de sangre colgando. Wow, súper fuerte. Por supuesto, en la portada de mi libro. No lo hizo para mí, pero yo le había encargado otro bordado con edificio y ella hizo este y me gustó más este. Se quedó la pobre con otro bordado que le había encargado. Pero bueno, eso. Wow. Y otra hija también es escritora, la menor, Miranda, y ha publicado 2 libros para niños y ahora va a sacar probablemente en marzo o abril su libro para adultos. A todas las he metido en el placer culposo de la microficción. Y lo que más me enorgullece de todo lo que hago es liderar el proyecto Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género, Sí, te iba a preguntar. haberlo transformado en una red internacional, exacto, que ahora tiene 10 países. Wow. Está el de Estados Unidos, por si acaso. Ah, Se publicó, lo hizo en la Universidad de Reno. perfecto. Estados Unidos, que además creo que es bilingüe, tiene unas ilustraciones alucinantes, porque ellos Bueno, contaban es con bueno artistas que saberlo, de hacer. porque trabajamos siempre con esos textos. Y hay uno, pero no es el mismo. Cada país, o sea, lo que hicimos con el Basta, es que cada país, porque al principio cuando me dijeron que querían replicar el mío en Perú y después en Argentina, tuve el instante de lucidez con la neurona guacha que me queda y de decir, sí, fantástico, pero no es un problema de ego chileno, esto es un problema, lo único que queremos es que sí digan que fuimos las primeras, porque uno siempre termina siendo la última de todas las cosas cuando fue el original, pero sí queremos que digan que esto partió de un grupo de chilenas, pero que cada país tiene que hacer sus propios registros de escritoras, con sus propias microficcionistas, o a veces muchas son poetas, con sus 150 palabras máximo. O sea, cada país debe instalar y llamar a su gente
y buscar que sean representativos, aunque sea gente, en mi caso, en ese libro hay gente que me cae como las pelotas, pero está igual. O sea, es porque que sea representativo, que tenga en el fondo un registro, ojalá de todos los niveles étnicos, aunque no fue posible, y que tenga todo, o sea, que represente desde la punta del país hasta el final, y que sea diverso, y que a la selección implique que se muestre esa diversidad. Entonces, el que ha salido, el de Venezuela, por ejemplo, también, que lo guió Violeta Rojo, es súper bueno. El de México es precioso, precioso. Y realmente los textos son de lujo. El último que salió fue el de Panamá. Bueno, está el de Argentina, que es buenísimo. Argentina, Perú, Bolivia, que es el único país que lo repartió gratuitamente como parte de la política de Estado, no a la venta como nosotros, para poder recuperar las plata y hacer más. O sea, el único país que lo repartió gratuitamente fue Evo, hay que reconocérselo, como parte de la política de Estado. Entonces, eso es importante también, el de Bolivia. Pero son 10 países hasta el momento, incluyendo Chile. Y el primero es el Basta 100 Mujeres, que ahora tiene una edición nueva. No sé si ustedes la alcanzaron, no, creo que no la alcanzaron a ver, chiquillos, ustedes. Pero es... que el Basta 100 Mujeres, que está en alguna parte, que por supuesto es un imperativo, continúa con el Basta 100 Hombres, contra la violencia de género, y el Basta termina con el Basta más de 100 cuentos contra el abuso infantil. Esas son las 3 antologías. Cada vez que conseguimos plata volvemos a editarla, y cada vez tiene más autores. Empezó siendo 100, la antología de mujeres sobrepasa los 150, los hombres también, y cada vez más gente se incorpora y envía sus textos, y los vamos, no todos, pero sí los que van quedando bien, y gente que se nos parecía interesante. Raúl Zurita, por ejemplo, envió para el hombre, es premio nacional además, y le agradecemos mucho el haber mandado su texto. Entonces se va ampliando el registro de autores que escriben sus 150 palabras máximo contra la violencia de género. Y es ficción, además, entonces no es la idea del estereotipo ni de ver cuántos golpes tiene un libro, sino que la idea de cómo logramos sensibilizar y crear conciencia a través de la ficción con los textos. Y eso ha sido el proyecto que más me enorgullece. Es el mejor libro que he publicado y que no tiene ni un solo cuento mío. Yo tengo con ese libro 12 libros publicados, y sin embargo lo que más me enorgullece son estos 3 donde no hay ningún cuento mío. Yo solo hice de editor. Y de verdad ha sido para nosotros, para el equipo de Asterión, más significativo, lo más espectacular, lo más conmovedor, y llegar a alguna parte, y tú ibas, ahora ya no vas a ninguna parte, pero hace un año, pero llegaba a un país y te decía, mira, yo soy parte del Basta Venezuela, yo soy parte del Basta, del Basta Colombia, yo soy parte el Basta Colombia es re lindo todo esto. Lo hizo una mujer que se llama Amor Hernández, por si acaso. Y entonces cuando tú empiezas a ver que la cantidad de escritoras son cerca de 1000 y algo, o más de 1000 escritoras, yo lo ponía la otra vez en un artículo, pero decía, si marchando somos 1000 mujeres escritoras, las que publicamos en estos libros, más los hombres y más el abuso infantil, hay una marcha de 1500 personas contra la violencia, que es súper interesante. Y 1500 intelectuales e intelectualas de todas partes, que es muy bonito. Y lo otro es que ningún autor recibió dinero por sus textos. El convenio y el protocolo que nosotros hacemos de edición tiene que ver con que el libro, primero, no sea publicado por ninguna transnacional, sino por una editorial que sea del lugar del país y ojalá zonal. Tampoco puede ser un grupo de hombres que decidan, sino que tiene que ser paritario o en su efecto mayoritariamente de mujeres. Estamos desde el 2011 con este proyecto, hace 9 años ya, y ha sido para mí lo más significativo que he hecho como registro de algo importante. Y eso también tiene que ver con esos protocolos, y inscribimos la marca, etcétera, para que otros no se arrancaran con los tarros, porque como se pone en moda el feminismo, ustedes saben, ahora somos todos feministas. Entonces, falta que el Trump de ustedes sea feminista también, pero
Como digo, ahora todos cagamos más grande que un lagarto, bueno, ya. Entonces, en términos puntuales, eso es parte del rollo. Y tiene que ver también con la incorporación de nuevas voces y nuevos registros y nuevas cosas a los textos. Ya, pregúntame, me cansé. Sí. Ese proyecto, solo un comentario sobre... Patricia, está ahí boteada, habláis sola. Ahí sí. Yo Ya. tengo una pregunta, bueno, hay muchas preguntas, pero Alex, continúa. Perdón. Estaba haciendo, iba a hacer un comentario nada más sobre un aspecto, o sea, todos los aspectos bellos del proyecto contra las violencias, porque hay, o sea, como que vas armando o fortaleciendo un movimiento de alguna manera a través de eso, o sea, o construyendo o ampliando redes explícitamente, no sé, es que me parece súper bello el convenio Bueno, aparte que lo he hecho en varias partes de Estados Unidos, hemos hecho el taller en Southern, en SUNY, pero en Potsdam y también en New Haven. Hicimos con Rachel Cardona en New Haven un seminario de 2 días. Y se metieron, se suponía que era para alumnos, metieron la mitad de los profes, pero bueno, se llenó esa cosa que era para poca gente, se hizo lo que se pudo, pero funcionó y también ellos terminaron después haciendo su propia web con textos contra la violencia de género o pequeñas historias hechas grabadas con el celular, etc. Entonces, también en Bentley, Jane Griffith también lo hizo, etc. Entonces, también hemos hecho como, yo lo he mostrado en muchas partes, en Oregon, por supuesto. Claro. Creo que en Seattle, no sé si el Lewis and Clark, pero no estoy segura de haberlo hecho ahí o haber dado una charla en Lewis and Clark. Y diferentes lugares de Estados Unidos que ya deben sumar unas 30 universidades donde hemos mostrado el proyecto y donde por supuesto la gente se entusiasma y hay que explicarle que la microficción, a pesar de que ustedes tienen un par de escritoras, sobre todo una, Lydia Davis, que es notable, la microficción no es el fuerte gringo, pero hay, y hay cada vez más gente joven escribiendo Sudden Fiction o Fast Fiction o como quieren llamarlo, pero Lydia Davis es para mí una de las notables. Entonces, hay material, pero no hay conocimiento todavía, porque la academia ha demorado mucho en avalar la microficción. Llevamos como 9 congresos, 15 años instalados, ya peleando dentro de la academia, pero hay pocas cosas dedicadas. Ahora cada vez más, es cierto. De hecho, editoriales completas dedicadas a la microficción, como es Micrópolis en Perú, en este caso puntual de Cherezade. Nosotros tenemos una colección, pero que es la Luna de Venegas, que está dedicada a la microficción, en la editorial, pero en general Micrópolis está dedicada a la microficción en Perú. Está la editorial de Fabián Vique, en Argentina, y Macedonia se llama la editorial, o sea, y en España tiene Menos Cuarto y otros dedicados puntualmente a la microficción. Y cada vez más editoriales en esta apuesta que era supuestamente antieditorial o antieconómica, y que cada vez tiene más gente que sí le interesa tanto la lectura como el trabajo sobre las formas breves, que además son las formas del siglo XXI, entonces habría que estar muy idiota para no asumir que es una cuestión que ya llegó para quedarse. Bueno. Y además las formas breves empezaron en Latinoamérica como parte, o sea, ya existía mucho antes, ¿no? pero como masificación a partir de las dictaduras, porque eran textos o cosas muy breves que se podían gritar, escribir en los baños y salir arrancando. Entonces, tiene que ver también con una generación. Y esto ocurrió, esa dictadura ocurrió en todo el tercer mundo, así que esa masificación fue muy grande. Sí. O sea, tienen estos colectivos que partieron en Colombia también, que Acción Poética, que son preciosos. Ahí hay un desgraciado que escribió el mejor microcuento que yo odio, y está en una muralla y no sabemos quién lo hizo, y debiera haberlo hecho yo. Y dice, no estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuerdo. Y yo me enamoré de ese texto. Y no lo hice yo, es de un muro. Entonces hay unas cosas pero alucinantes, así, pero preciosas, que son historias completas que tú las registras y las pones en tu cabeza y te reverberan a ti, y por lo tanto tú reconstruyes y cumples con la función de microcuento, que es confiar en un lector inteligente que completa contigo, con tu carga cultural y tu carga histórica, el sentido de la historia que tú te le estás dando.
Entonces tiene todos los efectos maravillosos que tiene una forma breve. Como no sé si han visto hoy día la proliferación de escritores de haikus, o de nanoficciones, o de micronovelas, que son espectaculares. Entonces hay un chorreo de las formas breves que tienen que ver también con la inmediatez, también con la necesidad rápida de una respuesta, y con la creación de discursos intelectuales complejos en pequeños espacios. O sea, todo eso tiene que ver con la velocidad en la que vivimos. Sí, pues. Patricia, tenías una pregunta. A ver, hay mucho que preguntar, pero hay que darle chance a todo. Y lo que me quedó dando vuelta es el primer comentario al entrar tú en la entrevista, es que me pareció muy interesante, nunca lo había escuchado, el hecho de que se crearas talleres en el que no se permiten las críticas, más bien tiene que ser algo constructivo, no destructivo. Quisiera saber, a mí me pareció increíble eso porque imagino que eso va a producir, crear la participación de una manera más positiva y más bien traer en la carta todas las posibilidades había y por haber de una persona que tiene de una manera creativa, positiva, en vez de fijarse tanto en las otras personas. Me llamó mucho la atención que dijeras que eso era que venía del sistema capitalista. Yo lo he visto mucho en Chile, a pesar de que llevo tantos años aquí, también lo he notado acá, en distinta manera, más como por debajo de la alfombra. En Chile es más directo, pero sí me llama siempre mucho la atención esa parte destructiva. Yo quisiera saber desde cuándo que tú creaste esos talleres, me llama mucho la atención si es que realmente lo vienes haciendo desde la época de la dictadura. 40 años. A ver, el rollo es que no es que tú no puedas decir algo malo, tú puedes decir que lo hiciste pésimo, pero no hay un texto entero que sea pésimo. Claro. Tú le puedes decir a alguien que su texto está mal hecho porque el objetivo, o sea, el problema está no, en que yo no te reviso un texto que tú traes desde la casa. Quiero ponerte un ejemplo pragmático para entender. ¿Todos han leído Casa Tomada de Cortázar? Aquí. No, no. Casa Tomada es un cuento de Cortázar donde dos hermanos, que aparte tú le puedes hacer interpretación y análisis que te recaga porque es muy bueno, y ves todo lo que significa en esos años la llegada de los inmigrantes, la cosa antijudía, porque está la tremenda llegada de los judíos a Argentina, todo el rollo de que por fin la cultura, o sea, porque que se está yendo esa cultura francesa perfecta de ese mundo oligarca. O hay toda una crítica, dos hermanos vienen una casa gigante, en fondos que no conocen, llegan las platas de los fondos, no necesitan trabajar. Es la historia en el fondo del paraíso perdido, pero bueno, no necesitan trabajar para vivir, son dos hermanos prácticamente incestuosos, aunque nunca se hayan tocado, pero es toda una situación así muy imbricada. No quiero hacer análisis completo, pero el rollo es que llega el tipo y siente ruidos en una parte de la casa. Cierran esa parte y empiezan a vivir en la otra parte. Finalmente los ruidos empiezan a llegar hasta ellos. Y el tipo se va, cierra la puerta, toma del brazo a su hermana, se le queda el tejido a ella del otro lado, cierra la puerta de esa casa que ya ha sido tomada y salen a la nada a todo el terrible mundo real. ¿Eh? Porque eso todo termina ahí, con el cierre de la puerta donde ellos botan la llave de la alcantarilla, porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra entrar a esa hora y con la casa tomada. Ese texto tiene un sistema narrativo que es cómo tú manejas la tensión o el miedo. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Y eso va, está determinado por el sujeto indeterminado. Entonces yo les enseño cómo pasar un sujeto indeterminado. ¿En qué consiste? En que tú no tienes que decir que tenía los dedos grandes, tenía lunares y una antena, porque cacamos. El miedo consiste en aquello que no conocemos. Si lo vemos, para algunos puede ser terrorífico, para otros menos. Si resulta ser no sé, un tremendo insecto, qué tremendo cerrar la puerta. Si tú no sabes qué es lo que es mayor el miedo. Todo lo desconocido nos provoca miedo, y eso es lo que tú tienes que generar en el otro. La sensación, y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, pero que nos pasa cuando vamos apagando las luces de la casa. Y vaya apagando, y apagáis, y como que algo crece con la oscuridad. Y prende la luz y sabes que no hay nada. Pero si apagas la luz, vas sintiendo eso que crece
detrás tuyo con la oscuridad. Esa sensación es la que tienen que producir en un cuento. ¿Cómo se produce? Con sujetos indeterminados. Esto, eso, aquello, un, algo, etc. O frases que sean indeterminadas. Tienen 30 minutos para contarme un cuento con ese sistema. Lo escriben, lo criticamos. De repente va alguien y dice, ay, y ese aliento era mi marido. Cagamos, ya te dejó de tener miedo, ya no funciona el sistema. Funciona el indeterminado cuando se mantiene la indeterminación hasta el final. Nunca sabemos qué es lo que es. Porque de algún modo, además, en la narrativa de mujeres, porque el ejemplo que tenemos de Cortázar, en la narrativa de mujeres a partir de los 80, el sujeto determinado explica todos los miedos internos, todas las pulsiones y todo aquello inconcluso que está en el mundo de las mujeres. Entonces, no, si lo explicamos, cagamos. La gracia de eso es producirlo. Tú tienes que sentir aquello. Sentir lo mismo que cuando apagas la luz y vas corriendo y te vas arrancando, te tapas en la cama, la misma estupidez, eso mismo. Tienes que sentirlo. Y eso se produce en un texto con estos elementos. Tienen los 30 minutos, van a escribir y después leemos. Yo al azar siempre, generalmente pongo tú y tú, critica. Tienen 1 minuto para esa crítica. No pueden decir el texto, se trata de, porque no me interesa la interpretación. Me interesa una cosa pragmática. No tenemos tiempo, somos mujeres. El tiempo no nos sobra. A la mayoría tenemos domesticidad y otra serie de otras cosas con las cuales tienes que, por lo tanto, tienes que sacarle partido a esas 2 horas. Termina esto y tienes que aprender a oír a los otros. Entonces, la persona que le digo criticó, ya, ¿cumplió o no cumplió con el objetivo? Sí, lo hizo. ¿Dónde aparecen? Tal y tal cosa, perfecto. Ya aprendimos el cómo se hace. ¿Te dio pánico? No del todo, pero sí sentí una inquietud. Ok, ¿para qué sirve? Lo creó. ¿Qué cosas mejoraría? Mira, sabes que esto está lleno de repeticiones, está lleno de cacofonía, está pésimamente usado el lenguaje, requiere, no sé, yo digo mucho Omo, que es un detergente típico que hay acá. Entonces dice, requiere Omo, ya listo, hagamos limpieza lingüística, trabaja tu texto y después lo puedes volver a ver. O sea, pero eso es. Y vamos uno por la cantidad de personas que hay en el taller. Yo no acepto más de 12, porque no creo que sea un taller serio con más de 12 personas. Lo otro es un negocio, no un taller. Entonces, critican, al final están súper cansados, pero el que no le achuntó sabe por qué no lo hizo al terminar la crítica. Dice, mira, yo ya sé que no hice la tarea, pero lee igual. Nosotros decimos si lo hiciste o no. Y la crítica apunta a algo concreto, a cumplir o no con un objetivo. Si yo empiezo a interpretar, lo que estoy haciendo también es algo que es súper privado. Cada una y cada uno de nosotros tiene una construcción cultural que va a permitirle una ampliación o una reducción de esa interpretación. Pero también eso es ideología. Yo voy a producir en los otros. Ah, mira, este cuento no me gustó. ¿Por qué no te gustó? ¿Está hecha o no está hecha la tarea? Que a ti no te guste ese tipo de escritura es una cosa personal. Que la escritura está conseguida es grupal. Entonces, cuando tú te pones a competir y construyes esferas de competencia, por supuesto vas a obtener buenos productos, pero vas a obtener buena literatura. Yo prefiero 1000 veces el error con el riesgo que tiene asumir errores que la perfección fría y racional de un texto para cumplir con una cosa. Entonces, de repente dice, ¿sabes qué me importa un hueco la tarea porque me embalé con esta historia? Listo, lee tu historia. La vemos entre todos. ¿Ya? Y tú no tienes que pelear con nadie. Es capitalista, absolutamente capitalista y absolutamente patriarcal la competencia entre sujetos por obtener favores. Porque ¿qué favor voy a tener? Que yo, la presi del taller, digamos, la dueña de la pelota, te diga, ¡ay, qué bueno te quedó! ¡Qué linda eres! Eso lo hacen los niños de 4 años o en la cuna. Pero no, o sea, yo cuando llevo un tiempo en mi taller les digo a todas las personas que sacan una pregunta, y yo creo que a todas nosotros nos sirve, a ti también, Iván, lo siento por no incluirte en mis cosas, pero estoy hablando entre mujeres. Saca tu lado femenino, por favor. Entonces, ¿ustedes escriben para o escriben por qué? Las 2 respuestas son legítimas, pero tenganlas claras. O sea, escribo para publicar mi cosa, para que me golpee la espalda, para que me digan que lo hice bien, para ser gratificada, para ser reconocida, para obtener dinero a cambio. O escribo porque tengo algo que decir. Las 2 son legítimas. Hay una que tiene más riesgo que la otra y que, por supuesto, ninguna de las 2 son compatibles. ¿Sí?
Pero las dos son legítimas respuestas. Y no puedo invalidar a alguien porque me dice que escribe para. Es su legítimo derecho a escribir para. La sociedad está hecha para, no está hecha porque. Entonces, no puedo criticarle eso, pero puedo decirle que saca la pregunta. Porque hay cosas que va a obtener y hoy día va a escribir y mañana va a hacer pintura y pasado mañana teatro. Pero cuando es porque no puedes vivir sin hacerlo, porque tienes algo que decir. Y por lo tanto la respuesta tiene también otra falencia. Yo no tengo casa en la playa, a duras penas logramos pagar esta, no voy a tener nunca piscina, y para qué te digo, el sistema, yo elegí, pero elegí por qué. No respondo a ningún contrato editorial de un libro al año, no puedo hacer eso. Porque si no tengo nada que decir, no escribo. Me divierto con estas cositas que hago, con mi maravillosa caligrafía que les puede contar la Alice Nelson, que yo me entiendo, y tomo apuntes, pero eso no es escribir. Entonces es otra cosa. Pero yo creo que es importante también cuando tú eliges en un taller y todo, tener claro que la vieja mierda que está parada delante tuyo no escribe para, escribe porque, por lo tanto puede haber una diferencia de opciones y a lo mejor te conviene otro tipo de taller y no este. Y que es legítimo también y es absolutamente válido y respetable. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta respecto a eso? Y no hay siempre, incluso cuando la razón principal es un porque, no hay como un para implícito de que cuando, quizás no lo entiendo bien, pero cuando uno publica algo, en el fondo igual hay un conocimiento de que va a ser leído por otros y que en cierto modo, si bien No es hablé de la porque... publicación, yo hablé de la escritura. Ojo. Cuando tú publicas, claramente, también estás haciendo una opción. Y tienes una opción política al hacerlo. Puedes publicar, irte a las grandes editoriales, puedes hacerlo, es legítimo. Puedes irte a una editorial pequeña, puedes trabajar tu autoedición, puedes hacer cosas para no hacer concesiones. Eso también tiene que ver con el para y el por qué. Pero cuando el texto ya es un libro y estás pasando por el proceso de que ya no te bastas y necesitas el espejeo, también ese espejeo también tiene una opción política. Necesito ser vendido porque necesito comer con esto, o necesito que esto, sacarlo de mí, porque necesito ser en otros. Y a veces, algunos de nosotros, y yo te diría que muchos, la gran mayoría de nosotras principalmente, necesitamos ser en otras. Que alguien sepa que otra mujer sintió lo mismo en alguna parte que lo pudo decir con las palabras que ellas no tenían. Eso es todo. O sea, no siempre tiene que ver con que tú puedas comer y vivir de los derechos de autor y de todo eso, que también es una opción. O sea, cuando yo te hablo de la escritura, es para o por qué. Y también así tu diferencia, cómo te instalas a escribir. Y cuando tú te instalas con el pleno ejercicio libertario, que está lleno de pifias, de escribir lo que se te cante, porque en ese minuto fue tu impulso, o escribir lo que se espera de ti, y lo que está para escribirse en ese momento, porque es lo que está de moda y lo que la editorial te va a recibir. El tipo de escritura, el narrador en tercera, o esta idea del ir vomitando por todas las calles y contarlo, esta cosa como más de registro periodístico narrativo que el literario, o sea, toda esta historia así de los malos bolaños, como digo yo. O sea, también está eso. También es legítimo, ojo, pero eso tiene que ver con la escritura, cuando te sientas y escribes. Cuando eso lo transformas en un libro, ya estás pensando en comunicarte con otras personas. Y esa comunicación tú también la eliges políticamente. También es un gesto político. Y eso lo decides también en cuánto estás dispuesto a transar con ese libro para ser entendido por mucho que tu editor, porque nunca el libro va a poto pelado, así que generalmente necesitas a alguien que vaya contigo y te diga que esto está absolutamente inentendible, esto está mal construido gramaticalmente, esto requiere una edición, ¿por qué no piensas en este otro lugar, el pliegue, lo que tiene que ver con una edición? Entonces, no están vendiendo una marca, están vendiendo un libro. Entonces, todo eso también es parte de eso, pero eso es un segundo proceso. Cuando te digo escribir para o escribir porque, la escritura es una cosa, la publicación es otra, pero tienen casi los mismos parámetros posteriormente. Y es legítimo querer recibir, es absolutamente legítimo, el compañero Marx lo sabía, que todo trabajo debe ser remunerado. Las mujeres sabemos mal
ser remuneradas por eso. Porque generalmente lo que nos da placer nos da culpa. Y eso es una tradición judeo-cristiana. Entonces, ¿cómo vas a cobrar por algo que te hizo tan feliz mientras lo hacías? A veces, desgraciadamente, profundamente infeliz, así al estilo de Los Miserables, pero igual esa propuesta funciona. Entonces, es súper complejo también aquello para quien escribe, para quien crea de cualquier forma. Pía, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto que estás hablando. Y también cuando nos mostraste el fanzine que dice escribir y resistir, pues como escritora tengo mucha curiosidad de cómo ves tú la función política de la escritura, como escritura, específicamente como escritura. Y también has ¿Antes de la hablado publicación o después de? ¿Perdona? ¿Antes de la publicación o después de la publicación? Puede ser en cualquier de los dos momentos, porque veo lo que estás diciendo sobre esos dos. Son dos momentos y cada momento tiene su función política. Entonces me interesan ambos. Que yo creo que en el mundo tan privado nuestro, el gesto de la escritura es un gesto rebelde. Es un gesto contra lo asignado. Así que ya hay un gesto político en el sentarte a escribir. No importa si escribes de Abejita o de Flores o escribes del último feminismo. Ese gesto ya es un gesto rebelde. Entonces es romper con una asignación. Entonces tú ya estás en una cosa disruptiva que no era para ti. Llevamos 100 años recién y más bien serán 70 años con la posibilidad real de las mujeres de entrar en una universidad y aún así la mitad son discriminadas por ello, o acosadas, o lo que sabemos, pero 70 años que realmente se entra a una universidad con un par de derechos. 70 años que puedes elegir lo que vas a estudiar. 70 años es la mierda en 2000. O sea, es nada. Cuando te pones a pensar que ya el gesto de la escritura es un gesto rebelde, eso es una primera etapa. Lo que escribas, el tema sobre lo que escribas, es otra forma de rebelión. Porque puedes escribir sacas familiares que se venden súper bien. Y la Barbara Good y todo lo demás van a vender cosas muy entretenidas. Y que todos lo vamos a disfrutar 20 minutos. Pero la mayoría de nosotros, y ustedes no harían esto, este encuentro en ninguna cosa si no supieran que quieren ser en otras y otros. Y ser en otros, aunque sea por 5 segundos, tiene un compromiso mayor que la venta de un producto. Y es la diferencia que hacemos nuevamente políticamente cuando nos sentamos a la escritura entre los bienes simbólicos y los bienes tangibles. Queremos un libro que se venda en todas partes, en todos los soportes, en todos los formatos, se venda muy rápido y se degluta un producto, libro. O queremos ser en otras, un ratito, ¿no? Y no va a ser tan productivo, no va a ser masivo. Sabemos que ese tipo de escritura, ese tipo de arte, son mucho más reducidos y requieren de una educación. Yo tuve que educarme para leer mujeres. Toda mi vida había leído hombres. Tuve que educarme para saber que existíamos. Y tenemos que educar a otras para saber cómo lo hacen otras. O sea, no es un ejercicio de llegar y sentarte y escribir. Y no podemos adjudicarles que es poesía, así que no importa que no me entiendan. O sea, hay muchas más otras cosas detrás de eso. Entonces, los gestos de escritura, insisto, no son inocentes. Ningún gesto parte de la inocencia, parte de la profunda convicción de algo. Y parte, no sé, pues es como, es la niña que se descubre a los 6 años, el niño que se descubre, es el niño, o sea, es un descubrimiento que siempre implica un riesgo y que siempre es político. Entonces, y esa política, ojo, hay política que es justamente decir, esto no es político, entonces que también es parte de una política. Entonces, en el fondo no hay nada inocente en esto, nada nace porque sí. ¿Cómo descubro por qué yo empecé? Y ahí empecé a rasguñarte por dentro hasta saber qué es lo que te habita. Y cuando sabes lo que te habita, sabes hacia dónde va tu micro y qué es lo que tienes que hacer, escribir, pintar, dibujar, bordar, cantar. Y eso demora largos años. Uno ya tiene carnet de escritora, publicado y todo, pero demora muchos años en saber para dónde va su micro.
Porque el rasquido interno duele mucho, y la mayoría ni cagando lo hacemos antes de los 40, y nos demoramos 20 años o 10 años por lo menos en hacer ese proceso interno de saber que ese dolor va a terminar con la costra y con la herida, y por lo tanto que podéis sanarla. O sea, y vemos la escritura y las artes y las creaciones de algún modo como una instancia de sanación para ti y para otras. Entonces, pero todo eso es un proceso más largo. Pero te digo, ¿cuándo? ¿En qué minuto? ¿De qué estamos hablando? De cuando publicamos, de cuando nos instalamos a escribir, de cuando de verdad somos escritoras, cuando nos decimos escritoras, cuando nos decimos somos creadoras. Ya lo éramos al nacer. O sea, ¿cuál es el momento de cada... todo eso es un proceso muy largo. Y es un proceso en el que generalmente es ultra individual, como toda escritura, para masculino y femenino, hasta que descubre, porque rascando por dentro, de qué lado está la herida y de qué lado quiere escribir, del lado de la herida o del lado donde te hace bien, que también es legítimo. Qué interesante lo que acaba de decir, porque lo de la herida para mí tiene mucho que ver con el enagrama. Sí, que tienes una idea de lo que es el enagrama. Sí. Sí, a mí me hace mucho sentido. Como que sí, es heavy. ¿Alguien me está vibrando? Como parte de la pregunta era con eso que habías dicho sobre la escritura como instancia de sanación. Y tal vez la relación que hay entre política y sanación, porque no sé si siempre vemos las instancias de sanación como actos políticos. Yo creo que todo es política. Pero el problema está en que nosotros confundimos lo político con lo partidista. Y no es lo mismo. Nos encantaría que fuera así, pues sería mucho más fácil decir soy de izquierda, tengo resuelto el mundo, ya sé para dónde van mis valores. Pero cuando vemos todo lo que significa la otra gente de izquierda con la cual tú tienes que convivir y tú dices de dónde salió este bodrio, tú dices, ¿en qué estamos? O sea, eso no es la respuesta no es partidista. Hoy en día, además, donde las fisuras son tantas y donde la única diferencia que hay entre la izquierda y la derecha son los hincapié entre las políticas públicas, digamos, que van en torno a la seguridad o en torno a las personas. Esa es toda la diferencia que puede encontrar en los discursos. Entonces, ¿de qué política estamos hablando? O sea, estamos hablando de un colapso de un sistema en el que estamos inmersas, que no tenemos muy bien mucha idea hacia dónde salir ni para dónde va, solo sabemos que está mal. Y que no nos ha hecho felices. O sea, pero todo es político. O sea, yo insisto, yo le decía a una amiga, me dice, no, y me carga la política. Le dije, voy a comprar esta azúcar y no la otra porque esta no sé qué. Así porque están en huelga de acá. Eso es política. Cuando estás comprando tu azúcar. Cuando estás no comprando un Walmart. Cuando estás no haciendo, no entrando a un mall. Y vas y pagas un poquito más porque puedes en el comercio pequeño que está cerca de tu casa y le ayudas a alguien. Cuando compras, no te compras la ropa de la temporada, sino que compras un second hand. Y te das cuenta de que cada jeans que ocupas son 10.000 litros de agua. O sea, cuando todo lo que tú haces tiene una conciencia, y por desgracia uno dice, no quiero saber más porque más quedo más cagada y ya no puedo hacer nada. O sea, cuando tu gesto, tu gestualidad, tu modo de instalarte en tu vida tiene que ver con eso, con tu forma y tu registro, volvemos a una cosa muy vieja y muy antigua. ¿Cuáles son los bienes tangibles y cuáles son los bienes simbólicos? Y creo que si algo nos enseñó la pandemia, es que aquellos bienes simbólicos que no tenían ningún valor, hoy en día lo tienen. Hoy en día tiene importancia, mucha importancia, esta cosa pelotuda de la cancioncita que escuchamos por mientras. En la obra de teatro que nunca vimos y que sin embargo nos instalamos a ver en la pantalla. La música, la escritura, el arte, todos aquellos que sobrábamos en la sociedad, en este minuto tenemos un lugar. Y somos los intangibles, no somos bienes concretos, somos bienes simbólicos. Y la sociedad se creó, y nuestras capitales, nuestros países, todos se crearon en torno, nuestras democracias se crearon en torno
a la validez de esos bienes simbólicos que tampoco despreciaban lo tangible. Pero de repente, lo tangible fue lo primero. Y lo otro se dejó de lado, y lo otro fue lo que nos interesó. Y lo otro, como no tenía valor de mercado, dejó de tener valor para nosotros, porque no tenía precio. Y confundimos el precio con el valor. Y eso es muy grave. Y lo hemos hecho socialmente, y aquí en Chile estamos pagando los 30 pesos de los 30 años ya. Y en todas partes la misma historia. Entonces, no es solo Chile. Todos nos dimos cuenta, y la pandemia nos enseñó a todos, de que podrá estar a favor o en contra de la vacuna, pero si no hubiera sido por la vacuna, no tendríamos por los milites todavía, estaríamos en la cagada en Latinoamérica. Que si no fuera por un montón de cosas, o sea, hay un negocio así detrás de cada cosa. Cada acción que hago, cada elección que hago es política. Cada situación en la que me envuelvo o dejo de envolverme es una acción política. Y por lo tanto, cada miedo que tengo es un producto del cual yo tengo que trabajarlo políticamente para saber por qué voy a correr riesgo o por qué no voy a correrlos. O hasta dónde puedo hacerlo sin involucrar a terceros. Porque si algo aprendimos es que no somos nada sin la comunidad, pero que también debemos proteger a esa comunidad. Oye, perdonen que yo quiero hablar porque me emocioné con esto, porque me resuena muchísimo. ¿Por dónde partir? Bueno, voy a partir por lo que, una de las cosas que dijiste entre medio, que es que el arte no se le cuesta hacer encajar el arte dentro de esta sociedad moderna que valora solamente lo que tiene precio, como dice, y en el fondo como el valor intangible del arte muchas veces no se le puede asignar precio, muchas veces no se le puede sacar rentabilidad. La gente efectivamente confunde que eso no tiene valor o el precio con el valor, que es distinto. confunde precio con valor y termina invisibilizando esto de forma inconsciente o activa, dependiendo de, me imagino que hay intereses que lo hacen activamente y no pasivamente. Y entonces se pierde esta tremenda forma de cultura. Y en cierto modo lo que quería rescatar es que la pandemia, para mí, hay un tema que me importa mucho, que es como este puente entre el arte y la tecnología, y en particular porque la tecnología hoy en día es visto como un producto solamente rentable, sin ningún fin artístico. Entonces, y el arte es visto como algo sin fines productivos, solamente artístico. Entonces, para mí es una concepción totalmente errada. Entonces, la pandemia, en cierta forma, nos mostró que el valor que tiene el arte realmente, pero lo hizo mediante la tecnología que hoy existe, que antes no era posible. Entonces, claro, hay gente sacando provecho de esto, pero en el fondo lo que tenemos que rescatar es que la tecnología es una herramienta de la comunidad y aquí quiero volver a una de las cosas que dijiste al principio, que tiene que ver con la autoorganización. Que estas herramientas tecnológicas, y esta es la razón por la que me emociono, porque estas herramientas tecnológicas permiten hacer una forma de autoorganizarse comunitaria más descentralizada, porque no depende de una jerarquía que es desde piramidal de arriba hacia abajo, sino que es como fungible, que aparece como esporas en distintas partes. Y ese tipo de tecnología antes no existía, y hoy en día nos está habilitando para cuestionar la forma en que vivimos esta sociedad. Pero volvemos a algo que es discriminadora. Ojo, acá, por ejemplo, que ha sido una cosa súper... o sea, lo que dejó expuesto acá el estallido fue la cantidad de chiles que había en Chile. La cantidad de chiles que no salían en la televisión. Es como la cantidad de gringolandias que hay dentro de Gringolandia. Hay muchos lugares que son muy distintos a Nueva York o a Miami. O sea, y que en el fondo no representan esos lugares. Entonces, es lo mismo acá. Y esa fisura
de este Chile conectado, de los tigres, los jaguares de Latinoamérica, de este Chile conectado, etc. Cuando tú ves que hay mujeres que llevan a caballo las tareas para sus alumnos en sectores apartados y rurales, cuando ves que hay gente que camina kilómetros, niños que caminan 6 kilómetros para llegar a la escuelita o a la biblioteca, Burranque, para acceder al internet, para poder comunicarse. Cuando tú ves que en los sueldos de este país, que son una mierda, necesitas una conexión a internet para que tus hijos hagan las tareas en pandemia, y cuando tienes con suerte un teléfono celular en la casa con 10.000 pesos de carga y una sesión de Zoom te acaba de botar 1/3 de tus datos y necesitas el Zoom todos los días para que tus 3 hijos tengan acceso, volvemos al hijo al cual tú priorizas y tienes que volver a elegir como en la Edad Media o como hace 100 años, sobre qué hijo tú dejas caer la posibilidad de la educación. Entonces, ojo, porque la tecnología es maravillosa, pero también tiene esto de creer esta ilusión maravillosa de que estamos tan conectados y de que todo es asequible y que es democrático. La democracia de la tecnología dura el proveedor y dura hasta dónde llegan y a quién le interesa esa zona geográfica para que tenga proveedor asequible de Internet. Yo dudo que, por ejemplo, es muy distinta la conexión que hay en Nevada o que hay en Las Vegas a la que hay en Virginia City o hacia el interior de las montañas en Nevada, por ejemplo, a pesar de lo maravilloso que puede ser Nicolandia. O sea, en general, en todas partes nos damos cuenta de que tenemos una ilusión democrática a través de la tecnología que tampoco es cierta. Entonces es súper bueno que existan este tipo de elementos, justamente la tecnología, para mostrarnos las fisuras que tienen las sociedades en las cuales creemos que estamos en esta maravilla ilusoria, democrática y de libre acceso, que también es una complejidad. Claro, yo la verdad es que mi punto no iba para allá, sino que, pero es súper importante lo que tú dices, esta diferencia en acceso, que en el fondo es un tema de capitalismo, ¿cierto? Como las necesidades esenciales básicas para la vida, como la comunicación, la vivienda, ¿cierto? La salud, no están garantizadas porque se ven como un servicio de libre mercado, se transan, se venden. Estoy de acuerdo con eso, que reveló las diferencias en acceso. Y efectivamente, en el fondo es otro síntoma más de la tremenda desigualdad. Pero lo que quería rescatar es que no solamente están las tecnologías de autoorganización, sino que también lo que yo vi, que mencionaste en tus talleres, los mecanismos que utilizan son muy parecidos a estos mecanismos que dentro del ámbito de la tecnología están empezando a incorporarse, pero justamente desde la computación, por lo menos que es mi área, hay mucho más movimientos hoy en día que están focalizados en trabajar no la tecnología misma, sino que los procesos de organización. Y lo que tú mencionas es algo que nosotros conocemos como metodologías ágiles en general y que tiene justamente todos los elementos que tú mencionas que viene haciéndose mucho tiempo, que a mí me parece que es algo que justamente merece difundirse, que es que, por ejemplo, mencionaste que entran sin contexto previo, entonces eso es algo ecualizador, y uno se organiza para un tiempo acotado, y en ese tiempo acotado generar un resultado, una meta, ¿cierto? Hay metas, y eso, también ha habido un cambio, por ejemplo, en el feedback. Yo siento que efectivamente antes había como una percepción de que cuando uno, y que yo creo que también la academia, ¿no? La academia tiene esta misma concepción de que cuando uno presenta un trabajo para peer feedback, para recibir comentarios de pares, lo criticaban y destruyen en vez de colaborar y construir. Y siento que eso es fundamental porque nos han educado hoy en día sin estas herramientas que tú estás promoviendo, que estás usando, aplicando, que permiten hacer, quiero rescatar precisamente el concepto que me había gustado de esto. Pero la constructividad... Viejo, se llama comunitario. Claro. Muy viejo.
Es muy viejo, se llama Comité, efectivamente, y la responsabilidad es compartida del resultado final. Y ahí yo creo que para mí hay dos cosas, dos preguntas, y ahora llego a las preguntas. Yo sé que me doy muchas vueltas, pero llego a las preguntas. Entonces, una pregunta es, esto yo lo veo como tu metodología, los mecanismos que has usado, las herramientas de organización, de proceso que has utilizado, siento que son diametralmente opuestos con la educación tradicional. Entonces, ¿cómo se reconcilia esto? Es mi primera pregunta. Y la otra, que es que, ay, se me fue la idea, pero hay mucha idea, pero me voy a quedar con esa, que es el tema de cómo traer, cómo se reconcilia la educación tradicional, que parece ser de arriba hacia abajo, ¿cierto? Sin estas herramientas, sin la capacidad autoorganizativa, y que a la vez no trabaja desde el punto de vista de la competencia, que se organizan de arriba hacia abajo los estudiantes, ¿no? Y se enfoca en que no, hay que enseñarles algo. Hay un alumno, no tiene luz, carece de luz, no es un estudiante. Bueno, eso. Disculpa que la acotación ha sido tan larga, pero es que Creo que es muy hay, interesante esto lo dijiste. a ver, yo creo que hay cosas como prácticas, ¿no? O sea, para mí, yo di clase en la universidad varios años y siempre traté de cambiar la clase de estructura piramidal, que es la misma que tiene el periodismo y los modos de aprendizaje, etcétera, hacia la idea homologada de taller. En taller, el concepto de taller es un monitor o monitora que no tiene que saber mucho más que el otro, pero tiene que tener más pasión que el resto. Eso es como lo fundamental. Entonces, en el concepto de taller aprendemos todos. En la clase, yo soy la luz y yo vengo a enseñar a lo que yo sé. No te permito a ti pensar conmigo. Te permito recibir una información. Y yo creo que si algo nos enseñó también en la aparición de Internet, es a no confundir cultura con información. Y eso es importante. Es más complejo discutir en términos educativos, es más largo, pero creo que es súper importante. Una cosa que yo siempre decía lo mismo. O sea, antes, cuando trato de poner la diferencia, espérenme 5 segundos. Esto porque fue a buscar confort porque se me caen los mocos, pero bueno. Cuando yo necesitaba leer Emilio Salgari para pensar en cómo era Malasia y que algún día me encontrar un Sandokan en mi vida, etc. Hoy en día yo me meto a Google y me dicen cuántos habitantes tiene Malasia, me cuentan que el secuestro es una de sus principales formas de vida, me dicen cuál es su materia prima y todo lo que quiera saber sobre, inclusive cómo está el tiempo ese día, lo voy a saber de Malasia en segundos. Pero nunca voy a tener la posibilidad fatuosa de esperar que me salga un tigre, de sufrir con los mosquitos, de la humedad, de nada, de lo que me acarrea un libro. No voy a pasar por la experiencia, no voy a experienciar una historia, aunque todos sabemos que Julio Verne vivió encerrado en su casa y solo tenía una enciclopedia y un atlas del mundo, y que nunca salió de ahí. Pero nos hizo vivir cosas. La vuelta al mundo en 80 días, de hecho el primer submarino se llamó Nautilus en honor a las 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera, a un escritor que nunca salió de su casa. O sea, eso es parte de los imaginarios y es parte de separemos cultura de información. Confundimos la información con cultura y vuelvo a decir que la educación también se ha olvidado de aquello que significa educar. Y educar es enseñarte a pensar y a pensar por ti mismo y a ser cuestionador de una realidad. No eres un receptor de información. No eres un computador al que tengas que meterle la información. Eres un sujeto humano que tiene que aprender a pensar, a tomar decisiones por sí mismo y sobre todo a relacionarse o a no con aquellas cosas que le parecen probables o improbables. Y se nos ha olvidado enseñarle algo súper jodido a los alumnos, que es la ética.
Entonces, nos gusta más la estética de las cosas que la ética de las cosas. Entonces, ante eso, para mí, la idea de una clase no es que los alumnos participen y enfocarlo en que opinan y todo, que también lo hacía, sino en el fondo de hacer un taller, de que todos y todas las que están ahí en ese instante puedan soñar conmigo el mismo sueño durante las 2 horas o la hora 45 que dure mi sesión. Y ante eso, algunas cosas voy a saber yo más porque estoy más vieja, o porque me las aprendí, y otras me las van a enseñar, principalmente justamente porque yo no había acudido a esa etapa. Dar un taller es absolutamente distinto a dar clases. Dar un taller, dictar un taller, tiene que ver más bien con ser en otros y que otros sean en ti. O sea, esa apertura de abrirte a nuevas experiencias. Nunca, 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 nunca en 40 años he dado un taller donde salga igual a como entré. Nunca. Y en cambio he dado clases que puedo dar acostada de memoria y con fiebre, que la he hecho. Porque nunca dejé faltar a mi trabajo, aunque tuviera fiebre. Y puedo hablar y hablarte todo el rato y entregarte el conocimiento que tú verás si tomas o no tomas las notas. Entonces, ¿queremos grabadoras? ¿Queremos repetidores de señales? ¿Qué queremos de los sujetos y sujetas del mundo? Para mí la educación tiene que ver con el activismo, con ser sujeto activo, social y personalmente, con ser sujetas y sujetos partícipes de un entorno, que entiendan lo que es ciudadanía, no consumo. O sea, separar los consumidores de los ciudadanos. Y para mí eso es súper importante y eso solo te lo enseña. No te lo va a enseñar una clase de estructura piramidal, yo te enseño conocimiento, te enseña un taller. Porque tú tienes que ser y hacer, y por lo tanto practicar el ejemplo. Dejar hablar a alguien que tú consideras que un imbécil, y que de repente dijo una frase que te cambió el mundo. Y dejar hablar a alguien a quien tú consideras una lumbrera y darte cuenta que en realidad a veces es puro bla bla. O sea, dejar que todo eso confluya en torno a un objetivo y que salgamos todos enriquecidos de la experiencia de un taller. Entonces, eso es educarse. No tiene que ver con recepcionar información. Si es por eso, tenemos un modo también de encerrar a los niños autistas, entregarle una enciclopedia y te la van a repetir de memoria. Pero ¿qué tengo que hacer yo con un niño autista? Enseñarle a relacionarse, a vincularse, a establecer contacto, y que su contacto sea emocional para que le sea gratificante, para que aprenda a tener gratificación del entorno. Y tengo que yo mirar el mundo como él lo ve. O sea, y cada uno y cada una de nosotros en esta sociedad somos autistas. Tenemos que dejar que alguien nos habite para poder mirar en esa dirección y aprender esa diversidad en serio. No decir yo estoy por la diversidad, Blacks Lives Matter, etc. No, no repetir el eslogan, internalizar ese conocimiento. Y para eso necesitamos una sociedad que sea, no estoy hablando igual, porque no creo en la igualdad, estoy hablando de equidad, de cierta justicia para acceder a esos conocimientos, para tener esa cantidad de oportunidades y para ser sujetas y sujetos pensantes y activos en nuestro rol ciudadano. No dejar que nos vivan, vivirnos. No hacer que un Estado nos diga cómo, un gobierno nos diga cómo hacer Estado, ser nosotros ese Estado. Y ser parte y ser personas que permanentemente vigilamos la democracia. La democracia no se hace, queda puesta ahí. La democracia se construye todos los días y tiene que irse perfeccionando y creciendo. Pero si los propios y propias ciudadanos y ciudadanos no somos quienes custodiamos, nosotros por una cosa que se llama desidia, dejamos actuar a una democracia como un simulacro de sí misma, porque no fuimos capaces de vigilarla y cuidarla como se debía, y de educarla en esos mismos términos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Receptáculos? ¿O queremos sujetos y sujetas educados para una transformación? Yo siempre he creído en la escritura para el cambio social. Y siempre he tratado de que lo que escribo tenga que ver con que alguien sienta o se dé cuenta desde qué lado, desde dónde estoy mirando. Siempre he querido que alguien aprenda a mirar esas cosas que nadie mira y que son las cosas que yo vivo mirando, o sea, que puedan mirar en esa dirección. Entonces, ¿por qué no ir y ayudar a mirar en la dirección que yo quiero que miren si de verdad a mí me estremece eso? Y si logro que alguien más se estremezca,
podemos producir una cosa que se llama conciencia, y la conciencia te obliga a tomar partido, y cuando tomas partido tomas acción. La escritura es eso, siempre fue para mí la poesía, todo, el arte, la pintura, o sea, el grito de Munch, que es mi cuadro favorito, o sea, Kandinsky, etcétera, todo es obligarte a tomar partido. ¿De qué lado estoy del mundo? Cierro los ojos o los abro y camino por el mundo que yo habito y trato de hacerlo lo mejor posible, y ojalá cuando me muera haya corrido 1 milímetro la vara de donde está. O sea, ¿a qué le apostamos? Y si estamos en lo creativo, en lo tecnológico, en lo que sea, es ¿qué hice yo para merecer pasar por este privilegio de vivir y de respirar? No es que me debe el mundo. Ah, soy artista, me debe, no. O sea, ¿cómo puedo retribuir por el privilegio de haber visto y de haber vivido y respirar y vivir todo eso? ¿Cómo puedo retribuir a eso? Wow, mil gracias por todas estas reflexiones y por lo último que nos dejas. Y me parece que nos has dejado con mucho que pensar y seguir viviendo, o sea, actuando, tomando acción. Una última pregunta de alguien antes de cerrar. Marce, pienso que... Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, no sé si, no estoy tan segura si es una pregunta, pero me encanta esta idea del tema de la literatura y los talleres cuando tú te refieres al ser en otros y que otros sean en ti. Que a mí me pasa harto con el tema del cartel expuesto en la calle, que veo que es lo mismo. Y me encanta eso, porque también tiene que ver un tema de que la persona que pone el cartel se desapega completamente, deja de ser autor y en el fondo es algo que pasa a ser intervenido por todos. Y nada, me parece muy bonito porque nunca lo había pensado en el tema de la literatura. Yo soy diseñadora, entonces mis herramientas van como por otro lado. Pero nada, me parece como súper bonito, y además el tema de democratizar la literatura, también me parece, la palabra democratizar, me parece súper correcta, porque también como que siento que hay que democratizar. Y nada, como que quedé con estas ideas en la cabeza y como que quiero hacer un montón de cosas, así que Muy bueno. una pregunta, pero como que me pareció súper, nada, me parece bonita la... Mira, cuando tú piensas y dices, claro, en el siglo XVIII, muy pocos tenían acceso a la cultura, claro. De hecho, estaba vetado la información para que los pobres aprendieran a leer y a escribir. Una persona educada es una persona que de hecho es contestataria y no sigue las reglas, ayuda a crearlas. Entonces, si nos ponemos a pensar en todo lo poco que hemos avanzado, o lo mucho que hemos avanzado en los últimos 100 años, y lo mismo que hemos retrocedido, o sea, tú te das cuenta de que la idea de democratizar tiene que ver con todas las personas somos creativas. O te dicen, esto, es un artista, tú eres distinto a los otros. ¿Por qué? Porque tuviste más cojones para parar el carro en algún momento, así lo veo yo. Aprender. Y todas esas mujeres y esas personas creativas que tuvieron que cerrar la boca y hacer lo que se les decía, ¿dejaron de serlo? ¿O simplemente congelaron en alguna parte su creatividad? Yo creo que todas las personas somos creativas, y que lo que ha hecho desde la revolución industrial en adelante el mundo es decirnos que algunos somos reproductivos y otros creativos. Y por lo tanto que el mundo de los elegidos, que es el de los creativos, incluyendo los políticos, supuestamente ese mundo elegido es una élite. Y cuando entendemos que hay una materia, o sea, que hay un gigantesco concepto de mundo, por lo menos en mi rollo y en mi rollo feminista, que hay una matria de mujeres, que todas somos iguales, que lo que tenemos son construcciones culturales diversas, que entendemos que hay tanto de nosotras en las otras y tan poco también, o sea, que es tanto lo que tenemos que aprender y intercambiar de saberes. Tú te empezás a dar cuenta, todas las personas somos creativas. Y cuando a cualquiera de nosotros, o sea, nosotros es fácil, estamos hablando entre convencidos, como digamos, es predicar entre creyentes, pero cuando tú entras a cualquier lugar, o sea, me tocó una cosa en Boston, ir a hablar con una mujer inmigrante,
Dice, no, es que esto no es para nosotros. Y dije, por favor, quiero mostrarle un libro. No, es que no, yo no. Una bien agresiva. Entonces yo te digo, si tú me dices, yo escribo lo que tú me cuentes. Ay, ya no sabía escribir. Entonces fue muy agresiva con el entorno, porque se sentía disminuida por las otras que sabían, por la gente más joven, etc. O sea, si aprendemos a oírnos antes de que pronunciemos la palabra, si aprendemos a sensibilizarnos con las realidades distintas, todas las personas tenemos una historia para contar. Y todas tenemos un modo de hacerlo creativamente. Lo que pasa es que el sistema nos dice que debemos seguir ciertos parámetros. ¿Dónde está la diferencia? Que lo hacemos de otro modo. Es decir, es que tú eres muy creativa, tú eres artista. ¿Eso por qué? Porque nos atrevimos. ¿Cuánta gente nos atrevió a pelear y sigue siendo creativa? ¿Cuántos diarios de mujeres podemos ver hoy en día que jamás lo hubiéramos visto si no hubiera sido por la curiosidad de las feministas que empezaron a rescatar cosas del siglo, de las cartas, de todo lo demás? ¿Cuánto hay de creativo y creativa en todas las personas? O sea, ¿cuánto hay de masculino y de femenino en todas nosotras? ¿Cuánto hay de esas acepciones genéricas que nos delimitan tanto? LGTBI, ahora indefinido, digamos. ¿Por qué tenemos que tener tantas categorías? Uno, porque lo nombrado existe, lo sabemos. Pero en algún minuto también nos sacaremos de encima esas dicotomías o aporías de género y también seremos personas. O sea, hay tanto en lo cual aprender y desde lo creativo, tanto en lo que aportar, pero además reconocernos como creativos. Es tan distinto, por ejemplo, yo hice unos talleres en un lugar que se llama Alto Hospicio, muy feo en Chile, y al terminar, porque no tenía mucho que dar, les compré unos cuadernos a las mujeres. Y años después volví, y la mayoría de ellas iban juntando sus cuadernos y contaban sus historias ahí. Entonces, ver que pueden dejarle a sus hijos, esas mujeres que solo cocinaban, solo barrían, solo iban a la feria a vender, solo sacaban la cresta, tenían también algo que decir. El valor de ellas ante sí mismas, no el precio que tenían, el valor de ellas ante sí mismas cambiaba porque habían dejado algo para después. No solo un sitio vacío en la mesa cuando murieran. O sea, ese valor, ese cambio cultural, ese proceso que tú haces al ser en otras y a enseñarles la libertad, que la única cosa libre que tienes en la creatividad, ese gesto de libertad es el gesto más bello que puedes ver en mujeres de toda índole, desde la más cuica hasta la más pobre. Y ese gesto, el enseñarles a otras, el gesto de la libertad es lo más bello que te va a producir en la vida. O sea, si puedes enseñarle a alguien más a diseñar tus carteles, a alguien más a aprender a mirar lo que hay en una ciudad cuando la ciudad se escribe a sí misma. O sea, cuando tú enseñas a otros el gesto de lo que significa ser libre de mirar y de que te crezca el cerebro por dentro, es una cuestión alucinante. Y es lo más lindo que te pasa, además. Sí, yo, bueno, con el proyecto que estoy haciendo, Chile Woke, tiene algo que ver con eso, en el fondo, como contraer eso que está pasando en las calles en Chile y que también acá lo ven como algo súper ajeno, y en el fondo mostrarles que, claro, estas historias tienen algo que ver con lo que también está pasando acá y que en el fondo también son un reflejo. Y como, claro, y como meter a la gente en lo que yo vi cuando fui a Chile y en lo que sé que está viviendo mi familia, porque yo también estuve allá unos meses, pero el resto lo estaba viviendo acá todo el rato. Eh, pero, pero yo viví el tiempo en el que estos carteles que están ahora en la calle se gestaron, porque en el fondo son gente de mí, de mi Generación, generación, y que se gestó con esta rabia, con esta impotencia, y que explotó. Entonces, de alguna manera, claro, también me parece la forma en la que, claro, quiero que otros vean lo que yo viví, lo que yo sentí. Y sí, me o da sea, que sentido. hay una experiencia que no es lo mismo, pero es súper bonita en Seattle. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fueron 91, 92, porque yo nunca me sé los años, pero en Seattle, un alcalde de Seattle hizo unas fotos fantásticas promoviendo las esculturas de la ciudad. Y hay una espectacular que yo tuve el póster que me lo compré, que es el alcalde disfrazado de clochard, así como de homeless,
que está haciendo como un exhibicionismo una de las estatuas, y lo que dice abajo es expose yourself to art. Oh, sí. Era así como, que era muy bonito, que también es un modo, desde un alcalde, fue un alcalde de Seattle, que crea conciencia de exponerte al arte, y crea conciencia también del cuidado de esa escultura, estatuas y demás que hay en la ciudad, que se transformó, que fue parte de toda una situación. Yo creo que educarnos hacia lo cultural siempre es un proceso, y educarnos hacia la libertad siempre es un proceso. Y por supuesto que es muy jodido, porque hay que, cuando uno dice la libertad es libre, no, pues la libertad tiene que ver con elegir, y elegir es renunciar. Cuando tú eliges una cosa, renuncias a otra. No es que tomes lo que quieres, tienes que saber exactamente, o sea, a qué renuncias. Esto es como los pelotudos que dicen, estoy dispuesto a morir por la causa. Dice, pero ¿estás dispuesto a vivir por ella? Eso es, no es más comprometido, no es más duro vivir por eso. Hay que preguntarse, hay que hacerse las preguntas. Estamos en un tiempo de preguntas. Sí. Y las respuestas son mucho más colectivas de lo que uno cree, menos individuales, a pesar de lo que te parece de individual. Interesante de nuevo todo lo que dices. Me llama la atención, si es que hay tiempo para una pregunta cortita. ¿Hay? Cortita. Sí, dale, Patricia. También tenemos las 2 preguntas de cierre. No sé si cómo va Pía, cómo vas de tiempo. Es domingo, me acabo de enterar, así que tranquilo. Bueno, entonces dale, Patricia, y seguimos con el... Me interesa saber, después de toda tu historia y lo que has dicho, como tú tuviste esa oportunidad de dar talleres en la época de la dictadura, a pesar de haber sido quizá de una manera clandestina, ¿cómo fue esa experiencia en esos años en comparación ahora, precisamente hablando de esa creatividad oculta, esa creatividad que estaba limitada en las personas y aún así en tener esos encuentros, en esos talleres? Tú ocupaste una palabra que es súper lejana y que jodía de partir, la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad, yo tuve una obligación política. El rollo fue más jodido, yo era una estudiante universitaria, venía de la extrema derecha, y mi trabajo de política de izquierda era ir a enseñar a las mujeres a escribir cartas para Amnesty International y para los organismos de derechos humanos, para explicar cómo habían desaparecido sus maridos, sus hijos, sus parejas, etc. Y era explicarle que no tenían que decir que las papas estaban caras ese día y que la esquina y que la, sino que enseñarle a contar el cuento del modo correcto. O sea, en el fondo, sin lateralización, es una cosa súper concreta. Y las propias mujeres, cuando empezaron, este era un minuto y lugares a los cuales yo trabajaba, que casi no había hombres, porque estaban presos, porque estaban muertos, porque estaban en el exilio o escondidos. Entonces era un mundo de muchas mujeres y muchos cabros chicos, y de mujeres que nunca habían salido de sus casas y apenas sabían hablar de corrido porque solo sabían preguntar a cuánto están las papas. Entonces esas mujeres se empoderaron, empezaron a escribir, empezaron a hablar, empezaron a aprender a hablar y a dirigirse a otra persona. Y por supuesto el uso del habla, el uso de la escritura y el uso de lo demás les generó ganas de contar más cosas. Porque es un mundo de silencio el mundo de las mujeres, y el mundo de las mujeres latinoamericanas es doble silencio. Entonces, el aprender a contarse también tenía con la idea de inventarse ante otros. O sea, la memoria es una ficción también. Entonces, había mucho que ver con eso. Entonces, derivó en esto después de hacer talleres de poesía o de lo que quisieran contar más bien. Y después, claro, yo no tengo título universitario. Yo 2 veces, o sea, hice 3 tesis completas y intenté 2 veces mi examen de grado y por razones mayores o militares nunca pude darlo. Entonces siempre ocurría algo por lo cual yo no podía dar mi examen. Entonces no tengo título, pero tengo una cosa que se llama currículum de excelencia, que por suerte me sirvió para dar clases y para otras cosas, pero yo en realidad le debo a Gringolandia la mitad de las clases de la universidad.
porque mi validación curricular allá significó que acá también me pescaban, ¿te cachai? O sea, pero fue muy complicado. O sea, cuando tú me dices oportunidad, no fue oportunidad, fue una obligación ética y pedida por las propias mujeres para que alguien fuera. Súper complicado porque yo era rubia y de ojos claros, entrando a La Victoria o a Villa Francia no era fácil. Así que tenía la doble discriminación de ser de izquierda con los ojitos claros y con apellidos con R, tampoco era fácil. Así que nadie confiaba en mí. Y así que siempre hice los trabajos pesados en los cuales había que poner todos los riesgos más altos para demostrar que tú podías, porque erais mina y erais cuica supuestamente. Tenías que pagar todos los platos rotos. Dar esos talleres y funcionar en dictadura era muchas veces estar de toque a toque en un lugar con una vela en el suelo, con 5 o 6 personas escribiendo en el suelo agachados mientras de repente había allanamiento y disparaban. Que esto ocurrió un par de veces, no es que ocurriera todos los días para que sepa que no me voy a poner a la heroica, no, ocurrió, pero también esto de esconderte, de sentir que golpear la puerta y no abrir y recagarte de pánico porque estaba haciendo algo con otra gente que no tenía que estar ahí. Entonces, la mayoría de las veces tú no sabías el nombre de alguien, sabías cómo se le decía. Yo a mucha gente en este minuto de mi vida, aún con el trauma dictatorial y con lo vieja que estoy y con lo cagar el piano que he sido siempre, a mucha gente, si tú me dices, me llega primero una cara, yo nunca asocio caras y nombres, nunca, por disciplina. Entonces me dice, ¿conoce a tal? No tengo idea, tengo que verla primero. No sé si conozco a alguien, no sé los nombres y no me los aprendo. Entonces me cuesta un siglo con mis alumnos, de repente me hago todo un esquema y todo, para tratar de tratarlos por su nombre. Porque es una disciplina no aprenderte los nombres. Y soy vieja, ya tuve toda mi juventud en dictadura, entonces es muy distinto hacer las cosas de un modo u otro. Y daba talleres por los cuales vivía, que cobraba una mierda, a veces me pagaban con un par de botas para el invierno, y no estoy bromeando. Mis zapatos tenía que usar suelas de cartón y meterle cartón dentro de los zapatos, y a veces me pagaban con plata, y otros talleres que eran absolutamente gratuitos, que eran los talleres populares, donde yo enseñaba a las mujeres a escribir, porque yo quería enseñar a las mujeres a escribir. Mi disciplina hasta el día de hoy, cuando viajo por ciudades de Chile, cuando me lleva el consejo, me pagan esto, porque una escritora más o menos conocía, e ir a visitar la cárcel de mujeres, leerles a veces darles un taller, de lo que aguanten, porque la agresividad dentro más o menos también, y que vienen a hacer esta vieja hueón acá, etc. Entonces todo eso funcionar. He dado clases en las cárceles mucho tiempo, estuve casi 2 años trabajando acá en San Joaquín, en la cárcel de mujeres. Ahora hace poco, pero trabajé años con las presas políticas, dando talleres. Los talleres siempre han sido para mí en el fondo enseñarle a alguien a la libertad. Eso es como tremendo. Y hay una tremenda diferencia entre lo que ocurría en ese entonces y lo que ocurre ahora. Uno, porque por hacer un taller tú podías morir, mira la hueá estúpida, por llevarte un poema, una cosa tan idiota. Tú dices, por publicar las revistas que publicamos, clandestinas, los libros objetos, mira la cosa idiota, llevarte presa, o sea, por una cosa tan tonta, hoy en día parece tan lejano y tan tonto todo eso. Pero podías morir, era parte de la Ley de Seguridad Interior del Estado y estábamos en un estado de excepción. Entonces todo eso, hoy en día parece tonto, pero todo eso funcionaba y lo hacíamos igual, toda mi generación lo hizo, yo no soy única. Toda mi generación hizo talleres, toda mi generación fue a leer a la Toma, a la Pobla, quien no fue y quien nunca conoció una cárcel por dentro lo miramos más raro que la mierda, desconfiamos también de todos ellos. Entonces, porque en un minuto llegó a ser, si tú nunca habías estado por dentro, algo raro te pasaba. O sea, estas cosas de la desconfianza. La Alice lo vio todo lo que pasaba acá y cómo te miraban de feo. O sea, es muy distinto ese mundo al de ahora, es muy distinto ahora cuando tú tienes las posibilidades. Yo siempre tengo una impresora que tiene varices porque le saco copia de todo a mi alumno, le entrego todos los materiales que puedo, para que tengan todas las herramientas que estén disponibles. No me guardo cosas, no escondo información para que sea mía y relevante. O sea, me parece que tengo un adoctrinamiento de cabeza que es distinto, porque además soy de esa generación que se educó para morirse joven, que jamás iba a tener tarjeta de crédito, y pagamos dividendo, casa propia, tengo tarjeta, todas esas weas que jamás iba a tener, y por supuesto
todos nacimos para morir jóvenes y aquí me veis con 64 puntos, cumplir 65. O sea, yo no estaba preparada para esto. Entonces, somos otra generación y seguimos viviendo como si todavía viviéramos en ese entonces, o por lo menos con esa cierta nostalgia terrible, que es espantoso lo que digo, pero cierta nostalgia de la dictadura, pues cuando la vida tenía sentido y cuando había un solo enemigo. Y era súper fácil estar de un lado o de otro. Con un dictador la vida es mucho más fácil. Parece terrible y parece heroica en este mundo capitalista y masculinizante de puta que fuiste heroína. No, o sea, no hay nada de heroico, todos lo hicimos. ¿Ah? O sea, entonces esta idea masculinizante de buscar como heroísmo en cosas que fueron nuestro cotidiano, ¿ah? No creo que exista. Entonces yo creo que para mí hay algo que es súper distinto. O sea, toda esa generación lo hizo. O tuvo que salir arrancando, o tuvo que hacerlo de otra forma, o tuvo que salir porque no podía vivir de esa manera, o tuvo que salir de su lugar y cambiarse a Concepción o a Puchuncaví o donde fuera porque no podía estar con los mismos vecinos que le era. Todo es un país de exilio interno y exilio externo. Y toda esa generación somos gente con muchas huellas, ¿no? O sea, todos tenemos a alguien en la familia que es la oveja negra, o todos tenemos a alguien en la familia que fue exiliado, todos somos un país dicotómico que tenía 9 millones de habitantes y 1 millón salió al exilio, 11.000 personas que no sabemos dónde están. O sea, es muy largo el proceso, entonces no es tan fácil llegar y decir esto es como de este modo, no. Son muy distintos los talleres. Son muy distintos, yo me gano muy bien la vida, debo reconocerlo, y talleres son de acceso medio, no los más caros ni los más baratos. Me gano la vida con los talleres y doy muchos talleres gratuitos también porque tienen que ver con una situación que para mí es importante, que es mi situación de trabajo político. Y mi trabajo político no va por los partidos, va por el feminismo. O sea, hago muchos talleres de esa índole también, pero claro, la diferencia es radical. El poder hablar de imprimir lo que tú quieras, parece tan estúpido hoy en día, pero poder andar con el libro que tú quieras sin forrarlo de otra manera. O sea, hasta bien entrado los 90 la gente seguía forrando sus libros y cambiándole las tapas. O sea, yo viví ese mundo, y ese es un mundo de intelectuales, pero hay una tremenda diferencia entre el entonces y el ahora, y es muy distinta. O sea, perdón. A mí cuando me dicen que esta es la dictadura de Piñera, me recago en la risa. Esto es una mala democracia. Pero tú todavía llamas a un abogado, puedes hacer una llamada telefónica, alguien te graba y llama a otra persona. En ese entonces tú no sabías qué pasaba. Entonces una pésima democracia, un hueón de mierda, lo que tú quieras, y yo puedo hablar contra el gobierno y estoy puteando aquí sin mirar para ver si viene alguien con una metralleta a volarme la cabeza. Pues, esa es una gran diferencia. Dar un taller y decir lo que yo quiera y tener gente que me va a rebatir, enojarse conmigo, poder discutir con esas personas, es un privilegio. Años que mis amigos no sabían cómo yo pensaba, años haciéndome la buena, años viviendo una doble vida, años teniendo otro nombre, o sea, absolutamente disociado. No, yo encuentro que años mintiéndole a la gente que amabas y que quería sin decirle lo que tú realmente pensabas, porque nadie hablaba de lo que realmente pensaba o quería. Años de eso son súper jodidos, o sea, y somos una generación bastante dañada, y te diría yo que somos sobrevivientes muy entusiastas y muy peleadores por la calidad de vida y por la vida. Pero claro, hay una tremenda diferencia entre ese entonces y ahora. Sí. Gracias por la corrección, tienes toda la razón. Es verdad. ¿Listo? Alex. Pensando un poco más o sea, sí, me estabas recordando de muchas cosas de la dictadura. Y pensando un poco más en lo que pasa ahora, con el plebiscito y los cambios constitucionales, pensando en la función del arte en este momento, el arte político, o sea, ¿cómo ves la relación entre los movimientos sociales ahora y el arte ahora? Mira, Alice Nelson, aquí había un país entero en la calle. Cuando por fin teníamos un país entero en la calle, vino la pandemia y nos dejaron a todos guardados.
Entonces el arte tuvo muchas cosas en nuestra intimidad y en el Zoom y en el Meet y todas esas demás. Pero, ojo, porque eso también ha servido mucho. O sea, el plebiscito, el lograr el apruebe, que entre paréntesis no les mostré el libro de este año, que se lo voy a mandar después por mail y tú lo compartes con el resto. Porque lo hicimos digital, así que ahí va a estar Iván entusiasmado. El rollo es que todo eso fue un estallido de esperanza. Míralo ahora con las dicotomías de siempre, la izquierda más dividida que la cresta, la derecha reagrupándose, una posibilidad real de perderlo todo y de perder toda esta lucha y todos esos ojos, y los más de 400 ojos perdidos por la pura albóndiga. O sea, y tú miras porque nuestras mezquindades son mayores que nuestras grandezas y porque también, vuelvo a insistir que el capitalismo, que es lo peor que puede ocurrirnos, es también un modo de vivir que nos inocularon en la piel hace muchos años. Entonces cada uno va porque me compete, entonces este partido está peleado con este otro con las feministas tienen grupos, yo me peleé con estas otras, entonces estas otras no van acá, yo apruebo esto. ¿No? O sea, esta atomización que hacen de la sociedad y que la hace el capitalismo principalmente también tiene que ver con un sistema y con una pandemia, con una cantidad de modos de obligarnos a reaccionar de un modo unitario mucho más que comunitario. Entonces, no sé qué va a pasar en abril. No me cabe la menor duda que además vamos a estar confinados a partir del 15 de enero, porque aquí los casos suben y suben y suben y estamos guardados en este minuto Santiago fase 2. Pero yo he estado guardada desde marzo, así que porque soy vieja, tú sabes, tengo muchos antecedentes, tengo los papeles manchados en salud y fumo como ves. Entonces, obviamente no es llegar y salir, pero yo insisto, o sea, nuestras mezquindades quedan expuestas también así. Aún así, yo tengo mucha rabia, pero tengo más esperanza que rabia. Y creo todavía que existe la posibilidad, hicimos un llamamiento hace un poco tiempo y acaba de salir en los diarios varias cosas de los artistas y gestores culturales y toda la gente vinculada al mundo de la cultura pidiendo una lista unitaria para esta guerra que viene con la derecha. Está la idea de el modo en que se hizo la posibilidad de tener este plebiscito y el modo de salida de la constituyente es muy complejo. De hecho, logró una tremenda pelea los escaños para los pueblos originarios. No se querían dar, la derecha no quería darlo. Y algunos de la centro tampoco querían. Porque de algún modo todo esto lleva a algo súper fácil. Necesitamos el Estado plurinacional. Y tenemos que hacer ese reconocimiento. Entonces, y nadie quiere soltar la idea de Chile, un solo país, que es blanco, etcétera, y todo lo demás. Bueno, de hecho no hubo reconocimiento a las familias afrodescendientes porque Chile no tiene negros ya. Y hay un montón de afrodescendientes y sabemos que hay una cultura de afrodescendientes en Chile, que nacido desde hace más de 200 años. Entonces no se logró como reconocimiento de pueblo originario, sino de tribu. No se logró para los afrodescendientes. Sí, Rapa Nui, sí, Mapuche, sí, Aymara, y todo, pero no afrodescendientes. Lo que te implica una cosa cultural que también es súper fregada. El otro no es yo, ¿ya? Es la idea del otro y la otredad misma, ¿para qué te explico? Entonces, hay escaños reservados que son una mierda, hay la idea de paridad, pero depende de cómo se presenten, supuestamente esa convención constituyente debería ser paritaria, pero también depende de los partidos cómo presenten ellos. Entonces, es en apariencia se ve muy bien. En la pequeña cancha, que es la cancha política, no se ve tan bien. Nuestras mezquindades son mayores que nuestras grandezas, insisto. Y nuestra educación brutalmente capitalista, porque nosotros somos peores que Gringolandia. Entonces, esta economía ultraabierta, este exceso, esta falta de cuidado de leyes laborales y de todo eso, implica que también tenemos mezquindades y parcelas en las cuales está todo el mundo peleando ese estado territorial. Aún así, yo creo que lo que sea va a ser mejor que lo que había, pero corremos serios riesgos de no obtener todo lo que queremos. Y una de las cosas principales para mí, y por supuesto ya está en entredicho, es el agua.
porque todos los ríos de Chile le pertenecen a otros. Y la gran mayoría de empresas extranjeras. Dinamarca tiene ríos, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, dueños del agua de Chile. Entonces, el derecho al agua, que es la gran guerra del futuro, no es nuestra, es capitalista, ya fue vendida. La recuperación de eso es pelear contra un montón de otras cosas. Claro. Y es bastante complejo el problema. Yo me he estado metiendo un poco y te digo que ni para mí es fácil, porque los derechos de agua de las tierras que venían ya dados por ancestros y pues desde la primera Junta Nacional de Gobierno, los derechos de agua en Chile es un drama. Hay gente que no trabajó nunca y vive de sus derechos de agua. Entonces, es súper complejizante y súper raro, pero una cosa en la que y es para mí intransable. O sea, para mí es un... Ya, discutamos después si quería el feminismo, pero el agua es intransable, el agua es para mí algo que no es renunciable. Claro. Y estaría dispuesta a agarrar la metralleta para pelear por el agua, ¿te cachai? A pesar de todo. O sea, y ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas. Claro. Wow. Pues gracias. La última pregunta de cierre, si no ¿hay algo más, compañeros? ¿O cerramos con algo más? Entonces, la última cosa que queremos preguntarte es que si ves alguna posibilidad de colaborar, de que colaboremos contigo en algo, alguna posibilidad de colaboración contigo. En este momento no se me ocurre, pero acuérdate que a mí siempre se me ocurre algo y siempre pido cosas. Bueno. Acuérdate que me dicen calzados pilla porque me calzo a todo el mundo y mira, tú puedes hacer esto y puedes agarrar esto otro y podrás, no sé, pues, conseguirme los lápices para los chicos de la Toma Dignidad. Estoy trabajando también ayudando a una olla común. Son 38 familias las que están a nuestro cargo en un equipo. Pero de momento tampoco te tengo que pedir eso porque honestamente con la historia del 10%, que es una cosa complicada para ustedes que no la van a entender, ahora viene un segundo 10%, entonces hay una falsa sensación de dinero circulante. Entonces, por lo menos vamos a tener un mes libre y donde la olla común se ha ido constriñendo, son cada vez menos, y después volveremos a tener el desastre, el que yo espero, por desgracia, que va a ser gigantesco. Bueno. Y ahí sí voy a pedir ayuda de todo tipo, pero de momento le hicimos Pascua el 18 a los niños, a los 150 niños del campamento. ¿150? Sí. ¿En la olla común? Sí, pero del campamento de Dignidad, porque... En el campamento de Dignidad. Porque donde nosotros estamos ayudando son 38 familias, el sector 1 de la Toma Dignidad. Pero hay otra toma que es gigante, que es la Violeta Parra, que está en Cerro Navia, que yo estuve ahí al principio también. Tiene unos desastres más o menos, tú sabes que... Y yo ahora no me puedo mover porque estoy acá, entonces he hecho talleres por Zoom, pero no para ese campamento, sino he hecho talleres para la Violeta Parra, para la otra toma. Y he dado con otros grupos de mujeres para otros grupos de mujeres, etc. Pero es complicado, pero es interesante. Yo sigo sintiéndome una privilegiada. Privilegiada de haber pensado que después de una dictadura nada puede ser más terrible, vino un terremoto, después del gigantesco tú vas diciendo nada puede ser peor, siempre puede ser peor. Y después de la pandemia, por favor no den idea al cosmos, déjenlo como está, porque no den más idea, porque algo más puede pasar. Sí, entonces ya listo, viví entre 2 siglos y me parece que eso es un privilegio. Es una privilegiada porque puedo comer y trabajar desde aquí, que ya otro privilegio. La mayoría de mis amigas ni siquiera sabían cómo funcionaba un Zoom y la mayoría no pudieron estar a tiempo para los talleres y para trabajar en todo lo que... O sea, es todo un proceso, la tecnología no es llegar y acceder a ella, también hay que conocerla y saber dónde está lo que necesita y cómo ocuparla, etc. Es mucho más complejo. Entonces, amigas que tú conoces recién ahora empezaron con la cosa de hacer un taller y ya llegan tarde porque ya hay mucho, entonces la competencia, ustedes saben, es dura. Pero yo insisto que soy una privilegiada y privilegiada porque no solo puedo vivir yo, sino además puedo ayudar a otros y eso ya me parece pero espectacular.
eso ya, ¿qué más se puede pedir? Ujú. Wow, pues muchas gracias, Pía, por el conversatorio y por compartir todas estas ideas y sentimientos y el compromiso político. Y no, te lo agradecemos de corazón. Y si se te ocurre en algún momento Ya una se me manera, ocurre, tú sabes que soy peligrosa, siempre se me ocurre algo. bueno, entonces nos dices. Y con tu permiso estamos lanzando también la serie de conversatorios en el sitio de Espabila, que estamos armando con la ayuda de Iván. Por supuesto. Ese sitio. Y vas a ser, creo, la segunda o la tercera charla que hemos hecho y en ese sentido también te lo agradecemos. Y pues estamos en contacto y muchos saludos a tu familia, Abril, Miranda, Jorge, todas las amigas de los talleres. Lote. Abrazos y muchas gracias. Y feliz año nuevo. No, nada antes de, acuérdate que soy supersticiosa. Ah, bueno. Nada antes de, todo después de. Entonces, felices Pascuas. Mejor. Un beso a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Tiempo, sí. Chao. Chao.